el poder transformador del ayuno. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Esto está poderoso, esto está fuerte. Escuchen, cuando tú lees el verso 16, dice algo también que estremece y sacude los corazones. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. Aquí estamos viendo lo que está diciendo ya el contexto, pero se está iniciando con el ayuno. Entonces muchas personas me han preguntado que si se debe ayunar todavía, porque hay, hay diferentes tipos de criterios. Hay gente que interpreta la Biblia a su manera y nosotros tenemos que interpretar la palabra de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros la conozcamos. Entonces, o que obtengamos esa revelación, mejor dicho, esa revelación a través del Espíritu, pero una persona que no esté conectada con el Espíritu, que tenga su carne en un nivel muy alto, entonces no va a poder discernir, no va a poder entender lo que el Espíritu Santo le quiere decir. Pero aquí le hacen una pregunta, porque vamos a hablar de un tema muy fuerte, un tema muy poderoso, que es el poder transformador del ayuno. O sea, que el ayuno te puede transformar. De hecho, te puede transportar de lo natural a lo sobrenatural para tú comenzar a ver las cosas, digamos, de una manera espiritualmente hablando, en lo sobrenatural y grande, como Dios las puede ver. Tú tienes que tener tu carne totalmente muerta. Porque si tu carne está por encima de tu nivel espiritual, o sea, de tu espíritu, entonces tú vas a tener problemas. Pero aquí le hacen una pregunta al maestro. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Sabemos que Juan el Bautista tuvo discípulos y los fariseos también tenían su gente. Y sabemos que más adelante discípulos que le pertenecieron a Juan el Bautista se pasaron a servirle o fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué los que estaban caminando con Cristo, los discípulos de Jesús, por qué ellos no ayunaban? ¿Y por qué ellos tenían que ayunar muchas veces? Y Jesús les responde de la siguiente manera: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que, o sea, Cristo literalmente le estaba diciendo: yo soy el Señor de señores, yo soy el Rey de reyes, yo soy el esposo. Los discípulos que están conmigo están caminando con su Señor, están caminando con el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes que ellos ayunen si prácticamente el creador de todo el universo estaba allí, caminando con esos discípulos? Que cómo podían o cómo pretendía la gente que ellos ayunaran si estaba ahí el Dios del cielo, el Dios creador de todo el universo? Pero dijo: vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Y cuando el esposo le fue quitado, sabemos lo que sucedió, que Cristo pudo caminar en esta tierra. Su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. Y sabemos que durante el tiempo que Cristo caminó, los que estaban con él estaban viendo la gloria de Dios. De hecho, recordemos el pasaje cuando la viuda de Naín, la viuda había perdido al esposo y había perdido el hijo. Y dice que había una multitud que lloraba tras la viuda. Pero la multitud que estaba detrás de Cristo estaba cantando alabanza, porque estaban viendo los milagros, viendo las señales, viendo la gloria de Dios. Y en ese momento
no era el tiempo de ayunar, y más que todo, que estaba el representante del reino, llamado nuestro Señor Jesucristo, era el actor intelectual, el que estaba haciendo los milagros, que estaba predicando. Entonces la gente estaba concentrada en recibir esa bendición del Dios creador de todo el universo. Entonces, ¿cómo pretendían los fariseos y los discípulos de Juan que ellos ayunaran si el mismo Cristo estaba allí con ellos? Pero Jesús le dijo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Cuando el esposo le fue quitado, sabemos que Cristo, cuando fue camino al Calvario, cuando llegó a la cruz del Calvario, Él murió por todas nuestras enfermedades, por todos nuestros delitos, por todos nuestros pecados. Llegó un momento donde Cristo muere, desciende a las partes bajas de la tierra, sube a lo alto, lleva cautiva la cautividad. Vemos que el Señor, Él había anunciado, es necesario que yo me vaya para yo enviar el Consolador. Y vemos que Cristo sube al cielo y los ángeles le dicen, con esta gloria que ustedes lo ven partir, con esa misma gloria lo verán venir. La diferencia es que dice la Biblia que cuando Él se fue 500 lo vieron, pero cuando Él regrese la palabra dice que todo ojo le verá. La omnipresencia del Dios del cielo se va a manifestar en todo el globo terráqueo y no habrá excusa para ningún ser humano, porque dice la Biblia que todos veremos al unigénito Hijo de Dios descender del cielo cuando Él venga a reinar esos 1000 años. Ahora, lo que yo me pregunto es por qué hay muchas personas que no creen en el ayuno ni creen en el poder transformador del ayuno, porque quizás han recibido esta enseñanza de personas que prácticamente no tienen la revelación del Espíritu Santo, que el ayuno es una bendición para el ser humano. Yo he escuchado hasta hombres muy famosos por las redes que hablan que no se debe ayunar, pero yo creo que hasta que Cristo venga, nosotros tenemos que crucificar esta carne para que el poder del Espíritu de Dios pueda descender sobre nosotros de una manera sobrenatural. De hecho, yo me considero una persona que he ayunado muchos años y pensé que en un tiempo tenía que retirarme, pero Dios me dijo, no, es hasta que Él venga, tú tienes que mantener, digamos, este compromiso, este sacrificio delante de mí. De hecho, una persona que ayuna constantemente, y tú sales con otra persona que no tiene este tipo, digamos, de costumbre de estar en sacrificio delante de Dios, la persona puede ser perturbada por espíritus malignos, como me ha pasado a mí cuando me tocaba o me toca pues salir a diferentes lugares a predicar. Las personas que están cerca de mí no pueden dormir, tienen dolores de cabeza, ven demonios de todo tipo. Yo duermo mi noche tranquilita. ¿Por qué? Porque quizás el nivel espiritual que tiene la persona, los demonios lo ven como un blanco fácil para atacarlo. Ahora, cuando tu nivel de fe crece, los espíritus malignos no pueden acercarse a ti. Y si se acercan, con tan solo tú reprenderlos, se van. Entonces es necesario que ahora que estamos iniciando esta nueva temporada este año, nosotros podamos conectarnos con el Espíritu Santo a través del ayuno y la oración. Recordemos que es ayuno y oración, porque si te pones a ayunar y no oras, entonces sería aguantar hambre o una dieta para tú bajar de peso. Necesitamos nosotros pagar el precio en oración para que podamos establecer esta conversación con el Dios del cielo y podamos ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Entonces, nos damos cuenta que una vez que Cristo se va, Él lo había anunciado, a ustedes les conviene que yo me vaya porque voy a enviar el Consolador. ¿Qué sucede? Que ellos tenían que estar unánimes en un mismo pensar y sentir. Estaban en el aposento alto. He hablado esta historia muchas veces. En el aposento alto dice la Biblia que para poder llegar allá era un día de camino y un día de reposo. Quiere decir que si era un día normal, los burros y los camellos, los caballos, tardaban mucho más porque había tráfico, pero era un día de reposo. O sea que ellos tardaban un día entero para poder llegar al aposento alto, donde se iban a reunir en un mismo espíritu, un mismo pensar, para poder buscar el rostro de Dios, porque Dios le había dado una promesa: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Este poder de lo alto, o que nosotros conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice que iban a ser investidos
La palabra vestir es por fuera, investir es por dentro y por fuera. O sea, yo le voy a dar mi gloria, el poder de mi espíritu se le va a meter hasta en los tuétanos, se le va a meter adentro y se va a resplandecer por fuera. O sea, los voy a investir por dentro y por fuera del poder de mi Espíritu Santo. Pero ellos tenían que pagar un precio porque el esposo le había sido quitado. Volvamos al pasaje de Mateo capítulo 9, versículo 14, pero el 15 específicamente: ¿acaso pueden, dijo Jesús, los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán, ayunarán. Entonces Cristo ya no estaba con ellos. Ellos necesitaban creer en una palabra profética que Jesús le había dado para poder recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedió? No nos dice cuántos días, la Biblia no dice cuántos días ellos estuvieron allí, pero según la historia de la iglesia, dice que en el aposento alto, aquellos historiadores que recopilaron manuscritos de lo que sucedió allí en el aposento alto, dice que estuvieron 10 días. O sea que 10 días fueron suficientes. Consideró Dios que 10 días fueron suficientes, porque la gente dice: oye, yo veo a Pedro haciendo milagros, pero Pedro yo nunca lo vi ayunar. Pero los apóstoles estaban allí, no tan solo ellos, habían aproximadamente 120 personas, y con ellos estaba la Virgen María clamando por su salvación y por el derramamiento del Espíritu Santo también. Entonces vemos que en 10 días, según la historia de la iglesia, nos dice que se derramó el poder del Espíritu Santo en un de repente. Vino un viento recio, el cual llenó toda la casa y todos fueron investidos. O sea, la gloria de Dios se le metió adentro, por eso hablaban en lenguas poderosas. Y vemos un acontecimiento muy fuerte en este momento. Hubieron dos acontecimientos que fueron similares y te los comparto. Vemos en Génesis 11, cuando habla de la Torre de Babel, que Nimrod quiso usurpar la gloria de Dios y somos los únicos que se comunican con el verdadero Dios. Entonces vemos que Dios dijo: vamos y descendamos y confundamos sus lenguas. Entonces, ¿qué hubo en Génesis, en la Torre de Babel? Confusión de lenguas. Pero vemos que aquí, en el día de Pentecostés, no hubo confusión de lenguas, hubo unidad de lenguas, porque dice la palabra que cada quien entendía el habla de su compañero. Escucha que esto es fuerte, lo que tú tienes que entender hoy. Entonces, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, donde la iglesia se manifestaron lenguas de fuego y cada quien entendía el habla de su compañero. Mira, yo he analizado los avivamientos más fuertes del mundo y créeme que cuando yo estudio sobre los grandes avivamientos, las personas están enfocadas es en Cristo y no en el problema de los demás. Cuando tú estás buscando el rostro de Dios, tú no puedes permitir que nadie te distraiga. Yo escuché a un judío que dijo en una ocasión que él, cuando estaba buscando el rostro de Dios y tenía algún tipo de distracción, él se desenfocaba porque ya se le enfermaba el corazón, se distraía y Dios no podía hacer nada con él. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que cuando tú estés buscando el rostro de Dios, si tú no tienes buena compañía, entonces hazlo solo. Porque si tú tienes una mala compañía y te va a intentar matar la fe, tú no vas a llegar al objetivo, ni Dios va a poder hacer nada por ti porque tú no estás concentrado en lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, estos 120 tenían unidad de pensamiento. Estos 120 no estaban pendientes de cómo iba vestido el otro, ni de qué decía el otro, sino estaban concentrados, era en la oración. Y tú, cuando vas a buscar el rostro de Dios, tú tienes que estar pendiente de la oración. No estés pendiente que si estás viendo demonio aquí, que si estás viendo demonio allá. Tú tienes que estar buscando el rostro del Espíritu Santo. Los demonios están en todos lados. Pero tú tienes que marcar una diferencia, buscar ese rostro del Espíritu de Dios. Cuando tú estás buscando la presencia de Dios, Dios se va a derramar sobre ti. Hubieron unidad de lenguas. Vemos el poderoso Espíritu Santo cómo tomó, digamos, al más problemático de toditos, al que quizás no calificaba para que diera el primer mensaje, que fue a Pedro, que se llamaba Simón, que era caña torcida, y Dios le cambia el nombre a Pedro, que significa solidez, firmeza. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Prácticamente Dios toma al más vil de ellos para que fuera lleno de su poder, aunque todos lo recibieron, pero fue el que
tomó la iniciativa de predicar el evangelio y la gente decía, pero es que este hombre no es de letra, este hombre no estudió, este hombre es un simple pescador. ¿Cómo es posible que habla con tanto denuedo? Porque cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre ti, tú vas a ser transformado. Por eso estamos hablando bajo el tema el poder transformador del ayuno. El ayuno rompe yugos del diablo. El ayuno puede romper las ataduras más terribles. El ayuno puede romper las enfermedades. Mira, que el médico te haya dicho que tú no te vas a curar. De hecho, anteriormente a las personas las metían en cuarentena. Esa palabra cuarentena, lo metían en 40 días de ayuno, porque el cuerpo, ellos decían los médicos que el cuerpo se autocuraba el mismo. O sea, el mismo cuerpo se defendía de todas las enfermedades que podían tener. Cuando una persona va al hospital, tú ves que la persona en el hospital le ponen es un suerito y no le dan comida prácticamente hasta que vean que la persona está bien, porque el mismo cuerpo se defiende, tiene anticuerpos y tiene cosas que puede defenderse de ciertas enfermedades. Pero cuánto más cuando tú estás buscando el rostro del Dios Todopoderoso, cuando tú estás buscando al Creador del universo, cuánto no más la presencia de Dios se va a derramar sobre ti. Porque tú estás buscando a la fuente, al que creó todas las cosas, al gran yo soy, al principio y el fin, al alfa y el omega, el todopoderoso. Tú estás de rodillas delante de aquel que te formó del polvo de la tierra. Entonces tú estás llamado a caminar en lo sobrenatural. Por eso Jesús le dijo, como los discípulos que están conmigo, le hacen la pregunta, no ayunan. ¿Cómo van a ayunar si están caminando conmigo, que soy el esposo? Pero el día que yo muera, o sea, voy a parafrasear, el día que yo muera y me vaya a la diestra del Padre, entonces ellos van a quedar solos y van a ayunar. En esos días van a ayunar. Si yo lo llevo a mi tiempo, ¿cómo yo sé cuándo debo ayunar? Aquí yo tengo algo muy fuerte que le voy a hablar de los tipos de ayuno. Le voy a explicar los tipos de ayuno para que ustedes puedan escoger de qué manera lo van a hacer. Vamos a hablar de los tipos de ayuno, vamos a hablar del ayuno de Esther, de Elías, de Moisés y cómo lo hicieron y qué fue lo que tuvieron que hacer y por qué la gloria de Dios se manifestó. Y cada ayuno sirve para algo, pero vamos a hablarlo más adelante. Así que no te desconectes. Escucha algo. Entonces vemos que cómo los discípulos podían ayunar, los discípulos de Cristo, si Cristo estaba con ellos, pero en el Pentecostés, el día de Pentecostés, después de 10 días, que dice la historia de la iglesia, estuvieron allí unánimes, se derramó el Espíritu Santo. Entonces ellos fueron testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio se expandió. Pero Jesús dijo, por vosotros el Espíritu Santo. Escuchen porque esto es poderoso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que tú no puedes pretender ver los milagros si tú no eres lleno del Espíritu Santo. Entonces yo creo en que hoy en día Dios puede mostrarte cosas a través de visiones, a través de sueños, te puede mostrar cosas a través de su palabra, pero ¿sabes algo? Que yo creo, para yo creer que lo que tú me estás diciendo viene de parte de Dios, yo tengo que ver que tú eres una persona que eres consagrada a Dios, que eres una persona que eres ayunadora, que eres una persona que tienes devoción, que eres una persona que no te incomoda el tiempo que tú puedas tener leyendo la Biblia o estando en una congregación. Y entonces eso yo puedo decir es una persona espiritual, pero una persona llena de frustraciones, llena de amargura, una persona que no le dedica el tiempo correcto a Dios, entonces yo puedo cuestionar que lo que tú me estás diciendo es de la carne y no es de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser personas espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque los avivamientos más fuertes del mundo se desataron en pueblos pequeños, en pueblos, en provincias quizás, donde no habían grandes industrias. Porque digamos que en las metrópolis las personas están muy ocupadas, están como Marta, afanado y turbado con tantos quehaceres. Y es difícil que Dios derrame un avivamiento en un lugar donde tú estás muy ocupado. Porque por muchas razones tienes límites, tienes que atender a tu esposo, tus hijos, tu trabajo, muchas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos, con muchas ocupaciones, hacer descender la gloria de Dios? Podemos tener cultos devocionales donde nosotros adoremos a Dios y nos conectemos con el Espíritu Santo, amén, pero de ahí no va a pasar. Ahora, cuando las personas se conectan con el Espíritu Santo
y saben cuándo entran y no saben cuándo salen, entonces allí puede haber un avivamiento. De hecho, escuché recientemente sobre nuestros hermanos de Argentina que han tenido servicios que han salido a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. Tú haces eso aquí en los Estados Unidos, al otro día te botan de la empresa. Entonces, pero Dios no puede derramar o traer un avivamiento cuando hay excusas o hay factores. Pueden ser que de repente nosotros no podemos dejarlo porque quizás estamos despedidos. O sea, Dios necesita gente a tiempo completo en su presencia. Entonces, ¿qué nos toca? Ver ciertos moveres del Espíritu Santo en lugares quizás distantes, donde la gente sí tiene tiempo para buscar el rostro de Dios incondicionalmente y hasta el tiempo que Dios quiera. Entonces, les doy esta palabra para que ustedes puedan entender y ustedes espiritualmente se van a dar cuenta cómo el poder de Dios se va a derramar por los pequeños. De hecho, tú ves a Israel, no es la Unión Soviética. Israel no tiene 22 millones de kilómetros cuadrados como tiene la Unión Soviética. Es el país, uno de los más pequeños del mundo. Y dice el Señor, ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí a vosotros siendo el pueblo más pequeño de la tierra. Entonces, creo que siempre Dios va a glorificarse y va a tomar a los más pequeños. Nunca Dios va a tomar a los más grandes. Va a tomar a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los grandes y avergonzar a los sabios. Quizás tú eres uno de esos pequeños. Quizás tú eres una de esas personas que estás orándole a Dios porque quieres un despertar en tu pueblo, en tu nación. Y yo te aconsejo que en este inicio de año tú comiences a buscar el rostro de Dios de rodilla, en ayuno, en silicio, en oración, que crucifiques la carne. Un verdadero ayuno del Señor es cuando tú entras, pero tú no sabes cuándo vas a salir. Porque la iglesia primitiva entró a ayunar esos 10 días, pero ellos no sabían que eran 10 días. Dice, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que sean. Nunca le dijo que eran 10 días. Entonces, en un de repente, Dios va a considerar el tiempo que tú debes estar en ayuno. Si Dios considera que en 7 días es suficiente, en 7 días va a venir la bendición. Puede venir en 12. Yo recuerdo que un pastor de las Asambleas de Dios en Venezuela, él acostumbraba todos los eneros a hacer 12 días de ayuno, un ayuno por cada mes del año. Porque él no sabía qué le iba a esperar en el año y él decía, yo voy a entregar un día de ayuno por cada mes porque quiero darle gracias a Dios por las bendiciones que me ha dado, aún por las batallas que he perdido, pero quiero también obtener su bendición en este nuevo ciclo de mi vida, donde voy a entrar en esta nueva etapa y no sé con qué gigante me voy a enfrentar. Entonces, quiero entrar con el pie derecho y quiero entrar en el espíritu y no en la carne. Entonces es válido, pero tú eliges el tiempo o tú simple y llanamente le dices, Dios, voy a entrar en tu presencia hasta que tu gloria descienda, hasta que sea tu voluntad. Y tú vas a experimentar una presencia de Dios sobrenatural. Yo, de hecho, compartí en una iglesia que me tocó predicar este 31 de diciembre, que yo pasé muchos 24 y 31 orando y ayunando. Y yo terminaba, eran los primeros días de enero. En una ocasión terminé el 17 de enero y yo entraba el 22, porque yo decía, mientras todos comen, yo voy a estar en la presencia de Dios. Y es una época que es difícil que tú veas un cristiano un 24 y un 31 buscando el rostro de Dios. Es casi imposible porque todos están compartiendo con su familia y es válido porque debemos compartir con la familia. Está bien, pero tú no te imaginas que si en la tierra quedan 3, que esos días, 3 personas en el mundo, porque todos están ocupados, y esos 3 están de rodillas delante de Dios, ¿con qué ojos tú crees que Dios lo miraría? ¡Wow! De 7 billones de personas, que 3 estén en mi presencia. Yo creo que Dios va a premiar eso, ese sacrificio, y más en esos momentos donde todos están distraídos. Yo no le puedo decir a la gente que practiquen lo que yo practiqué o que tengan el nivel de fe que yo pueda tener, que cada quien decide servirle a Dios y tú, de acuerdo a lo que tú creas, Dios te va a usar. Tú no puedes pretender tener la fe de otro, pero sí quisiera motivarte a que tú puedas entrar en la presencia de Dios a través de los sacrificios. Y vamos a entrar en el tema, porque es necesario que entremos en este tema. Vamos a hablar de los tipos de ayuno basados en la Biblia. Está el ayuno completo, que algunos conocen como ayuno absoluto,
El ayuno completo consiste en abstenerse de alimentos y bebidas por un periodo determinado. Por ejemplo, vamos a hablar del ayuno de Moisés, del ayuno de Elías, del ayuno de Esther y del ayuno de Jesucristo. Escuchen esto. Moisés en el monte Sinaí, dice la palabra en Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. O sea que vemos que Moisés, para poder recibir las tablas o la palabra de Dios y escribirla en las tablas, en las piedras, tuvo que ayunar 40 días y 40 noches, y dice la palabra que no comió ni bebió nada. De hecho, los médicos dicen que el cuerpo humano está capacitado para poder aguantar 40 días sin comer. Ya después de los 40 puede presentar problemas. Ahora, el caso de Moisés, Moisés no estaba conectado o distraído con ciertas cosas. Quizás en ese entonces no había la tecnología que tenemos hoy en día. La Biblia dice que el joven Josué le seguía de cerca, pero vemos que Moisés era en la presencia de Dios. Algunas traducciones nos dicen que Moisés le dijo a Dios: ya no queda carne de mi carne, ahora muéstrame tu gloria. O sea, para que tú puedas ver la gloria de Dios, tu carne debe estar muerta. Tu carne debe estar muerta, porque si tu carne no muere, entonces ¿cómo pretendes que la gloria de Dios pueda venir sobre ti? Porque Dios es espíritu. Nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, el mundo espiritual es más vasto que el mundo material. Y para tú poder entender el mundo espiritual, tú tienes que sumergirte en estos ríos y en estas corrientes espirituales, en estos mandamientos y estatutos que Dios manda, que Dios enseña, para que puedas llegar a tener un nivel alto espiritualmente hablando. Entonces vemos que Moisés 40 días fueron suficientes y 40 noches sin comer para recibir la revelación de las tablas de la ley, o sea, de los mandamientos que escribió en las tablas. Ahora vemos el caso de Elías. El caso de Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 7 al 9 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Él pensaba que su ministerio había terminado. Se levantó pues y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó durante 40 días y noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías pensó que su ministerio había terminado, y ayunó 40 días y 40 noches, y dice que esto hizo que se reincorporara al ministerio. El caso de Elías, vemos que él estaba siendo perseguido por Jezabel, pero a mí me llama mucho la atención. Elías y Moisés, para mí, fueron los hombres de Dios más fuertes, más usados por Dios. Aunque la Biblia nos dice que Moisés, en señales, milagros y prodigios, ninguno como Moisés. Ahora, cuando tú analizas la comunión que tuvo Moisés con Dios y Elías con Dios, qué casualidad que fue en el mismo lugar. Yo estuve estudiando sobre esto. Y Moisés dice que le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: no me verá hombre y vivirá. Te voy a mostrar mi espalda. Y dice que lo escondió en la hendidura de una peña o de una piedra. Pero Elías estaba escondido también en una cueva. Cuando tú te vas a indagar sobre esta cueva, supuesta cueva donde estaba escondido Elías, también te dicen los originales que era la hendidura de una piedra, de una peña. Cuando tú te vas al monte Sinaí, que dice la Biblia que ayunó Moisés, y el monte Horeb que ayunó Elías, qué casualidad que es el mismo monte. El monte Sinaí y el monte Horeb es el mismo lugar. O sea que los dos hombres de Dios que fueron usados fuertemente por el poder de Dios, ayunaron en el mismo lugar, tuvieron un encuentro con Dios en el mismo lugar y fueron escondidos en la misma piedra en el mismo lugar. La diferencia es que vemos el caso de Moisés, que fue a recibir la revelación de las tablas de la ley,
Y vemos el caso de Elías, que él pensó que su ministerio había terminado. El caso de Moisés, Moisés iba camino a una conquista. Ya Moisés prácticamente, Dios le había entregado un pueblo, pero necesitaba introducirlo en una tierra, necesitaba darle leyes Dios al pueblo. Entonces vemos que era un caso totalmente distinto, aunque había un propósito en ambos casos. Entonces, el caso de Elías me llama la atención porque hoy en día, ¿cuántas personas no creen que el ministerio se le acabó? ¿Cuántas personas hoy en día piensan que porque ya tienen tantos años sirviéndole a Dios, ya se le acabó su tiempo? Y créeme que mientras tú estés ministrando la palabra, entonces Dios te va a seguir usando. Cuando tú dejes de ministrar la palabra, entonces vas a preocuparte y puedes tener problemas que se te vaya el fuego y se te vaya la unción. Vamos al caso de la viuda y el profeta Eliseo. Vemos que el profeta le dice, trae vasijas vacías, no pocas. Y dice que mientras traían vasijas, seguía fluyendo el aceite. Pero resulta que uno de los muchachos se cansó de buscar vasijas y dijo, no hay más vasijas. Y dice la palabra, entonces cesó el aceite. ¿Cuándo la unción se te va a ir? El día que tú dejes de llenar las vasijas de barro, el día que tú dejes de buscar gente en la calle, el día que tú dejes de evangelizar, de predicar la palabra, entonces ese día tú puedes considerar que tu ministerio se acabó, que no va a haber milagros, no va a haber presencia de Dios, la unción no se va a derramar sobre ti, simple y llanamente porque tú no estás haciendo la obra de Dios. Pero mientras Dios vea que tú estás en los campos de batalla, que tú estás en la calle, que tú estás sirviendo, que tú estás adorando, que tú estás yendo donde está la necesidad, entonces las señales te van a seguir. La unción va a estar allí. Entonces tú no puedes pretender que tu ministerio se terminó. Y Elías le dice una mentira a Dios. Le dice, solo yo he quedado profeta. Eso es falso. Porque Dios le dijo, tú no puedes ir aquí, come, te espera un largo camino. Vemos que él come, ayuna 40 días y 40 noches para matar ese miedo carnal que tenía de que Jezabel lo estaba persiguiendo. Pero le dijo, tú tienes que seguir adelante porque tú no te puedes ir si no me unges un profeta en tu lugar. Y tú tienes que ungir 2 reyes antes de irte. ¿Cómo es posible que tú dices que tu ministerio terminó? Y si tú decides obedecerme, mira, hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante los Baales. ¿Cómo es que él me dice que solo él ha quedado profeta? ¿Y dónde está Eliseo? ¿Y dónde están los 7,000 que todavía estaban allí? Que no se habían postrado delante de los Baales, que estaban adorando a Dios. Entonces, quiere decir que había mucha tela que cortar, que todavía tenía ministerio, que todavía Dios podía usarlo. Entonces, como hoy en día tú me vas a decir a mí que tu ministerio terminó, que ya tú estás preparándote para la vejez o para entregarla o colgar la toalla, decir yo no continúo con este llamado porque ya yo veo que Dios no me usa como antes. Lo que pasa es que tú no estás saliendo al campo de batalla, porque el día que salgas, ese día vas a ver el respaldo del Dios Todopoderoso. Entonces, Elías, a través de los ayunos, se reincorporó al ministerio. Ahora, si tú en un tiempo Dios te usó y estás viendo que ahora Dios no te usa, es tiempo de que ayunes. Porque estás como los apóstoles, como los discípulos de Juan y como estaban los fariseos, porque decían que ellos estaban prácticamente preguntando, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es que Cristo estaba con ellos. Pero el día que Cristo, el esposo les ha quitado, entonces iban a ayunar. La diferencia de los fariseos que ayunaban todos los días y no veían milagros, ustedes lo saben porque la Biblia lo dice, eran sepulcros blanqueados, no tenían buenas obras. Eran gente que ponían cargas sobre los demás que ellos no cumplían, que ellos no llevaban. Eran gente falsa, hipócrita. Dice la palabra que ellos colaban el mosquito y se tragaban el camello, prácticamente sepulcros blanqueados, lo llamó el Señor, y querían limpiarse la conciencia a través de los ayunos. O sea que si una persona no tiene buenas obras y una persona no decide crucificar su carne y sigue haciendo lo malo y va a ayunar para limpiarse la conciencia, va a estar del lado de los ayunos de los fariseos. Pero ellos le hacen la pregunta, pero tus discípulos no ayunan y están viendo milagros. Jesús le dijo, entre tanto que el esposo está con ellos, no pueden ayunar, pero cuando el esposo les ha quitado, entonces van a ayunar. Entonces, como nosotros estamos del lado de Cristo, hay momentos donde tú estás en ese fuego, en esa presencia, y donde tú salgas, ves milagros, ves señales, ves la presencia de Dios,
Pero llega un momento donde tú sientes como una pausa, sientes como un estancamiento, como que tu ministerio no avanza. ¿Qué está pasando? Quizás te has detenido y has dejado de buscar vasijas vacías. ¿Cuántas vasijas no están detrás del alcohol? ¿Cuántas vasijas vacías no están detrás de los vicios? ¿Cuántas vasijas vacías no están detrás de la idolatría? Y tú estás encerrado en una casa y aferrado a un trabajo. Tú tienes que salir a las calles. Entonces yo creo que el ministerio más fuerte, el ministerio evangelístico más poderoso que yo pude ver fue el ministerio de Jesús, porque fue un ministerio de calle. A Cristo quisieron impresionarlo con los edificios del templo y le dijeron, mira qué edificios tan lindos. Y Jesús le dijo, yo les voy a decir algo, que aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. No pretendan, digamos, enamorarme o decirme qué tan hermosos son los edificios, cuando Dios no habita ni mora en templos hechos por la mano del hombre, sino que el derramamiento del Espíritu Santo fue sobre las personas y dentro de las personas. Entonces creo que tenemos que salir de la idolatría de los templos y empezar a tomar las calles. ¿Necesitamos un templo para reunirnos? Amén. Pero lo más importante es que tengamos el gozo de Dios adentro, que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Tú sabías que la iglesia primitiva no tenía la iluminación que tenemos hoy en día, no tenía la tecnología que teníamos hoy en día, pero esa gente adoraba, así sea a oscuras, adoraba a Dios, así sea matando plaga, esa gente estaba adorando a Dios? Y por eso el Espíritu Santo se derramó, tenían menos distracción que hoy en día. Entonces, si tú quieres un avivamiento en tu familia, en tu casa, en tu tierra, comienza este año entrando en estos sacrificios, en estos ayunos, donde tú te puedas convertir en una persona espiritual y puedas romper todos los yugos del diablo. Escuchen esto. Vimos primero, estamos hablando del ayuno absoluto o el ayuno completo, donde tenemos la persona de ejemplo a Moisés, Elías. Vamos a ver el de Esther y el de Jesús. Entonces, vamos a ver lo que pasó con Esther. En Esther capítulo 4, versículo 15 al 16 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuná por mí. Escuchen esto, ayuná por mí y no comas ni bebáis en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, ¿qué nos quiso decir Esther aquí? A ella no le era permitido entrar a la presencia del rey si no había sido llamada. Pero ella dijo, para yo poder entrar sin que el rey me quite la vida, porque había un decreto, sabemos el decreto, el edicto que había hacia los judíos, iban a ser exterminados. Mardoqueo estaba fuera, vestido de cilicio, y vemos que Esther le mandó ropas para que se quitara las vestiduras de cilicio, y él no las quiso tomar. ¿Por qué no las quiso tomar? Porque él sabía que no era tiempo de festejar ni de vestirse bien, era un tiempo de sacrificio. Entonces él estaba a la puerta del palacio del rey, estaba en cilicio y la gente de quizás lo tildó por un loco, un indigente, pero él estaba en sacrificio a Dios porque había un edicto donde iban a exterminar su raza, los judíos. Entonces vemos que él pudo en ese momento decirle a Esther, yo no quiero las vestiduras, yo sé lo que estoy haciendo. Y él le mandó un mensaje a Esther donde le dijo, quizás por esto tú llegaste al reino, pero si tú callas, mira, Dios va a mandar a que nos liberten de otro lado. Dios va a mandar un libertador, Dios va a mandar ayuda de otro lado, pero quizás por esta causa tú llegaste al reino. Y no creas que tú te vas a escapar porque tú también eres hebrea, tú también vas a perder la vida. Entonces ella dijo, es que no he sido llamada en estos días al rey, en estos 30 días. Entonces dijo, la única manera de yo entrar y romper un edicto del rey es a través del sacrificio. El sacrificio, por supuesto, a Dios. Y ella entró en 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. O sea que estos ayunos completos durante 3 días son poderosos. Rompen leyes humanas. Escuchen esto. Rompen edictos de reyes. Rompen tantas cosas que tú no te puedes imaginar. Yo en 2 ocasiones hice ayuno de 3 días y 3 noches sin tomar nada ni comer nada. Pero vamos a hablar más adelante qué pasa con el agua. Eso lo vamos a hablar más adelante. Escuchen esto. Entonces, cuando tú analizas, Esther pudo romper este edicto, y una vez que llega a la presencia del rey, el rey extiende el cetro y le hace entrar.
y nada más y nada menos, ¿qué tú quieres? Le ofreció hasta la mitad del reino. Imagínate. O sea que cuando tú haces ayuno, no tan solo rompes edicto, sino que es este tipo de ayuno y de sacrificio cuando tu preocupación es tu pueblo, las almas que se están perdiendo. Entonces no tan solo Dios va a romper, digamos, decretos humanos, maldiciones, brujerías y tantas cosas, sino que también atrae riquezas, atrae bendiciones, bienestar para ti. Aunque nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios también sabe de las necesidades que tiene su pueblo. El rey le ofreció hasta la mitad del reino. Entonces nosotros conocemos la historia, pero vamos a hablar ahora de otro pasaje bíblico que nos habla de este ayuno completo, que es el ayuno de Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Escuchen esto. Muchas personas me preguntan si el agua rompe el ayuno. Claro, el caso de esta persona, quiero hablar para que ustedes puedan comprender muchas cosas, porque no cualquier persona puede entrar en un ayuno completo de 3 días, de 7 y de 40 días, porque se han visto casos donde hay personas, como el caso que pasó en Venezuela, de una muchacha que el pastor fue el que le dijo, no fue Dios que le habló. El pastor le dijo, tú tienes que entrar en un ayuno de 21 días sin comer ni beber nada. Le dijo, ¿tú estás seguro, pastor? El pastor le dijo que sí. Vemos, ella no buscó la confirmación de Dios, sino se basó en lo que le dijo un hombre. Resulta que a los 12 días la muchacha no sentía las piernas, llegó a los 14 días y se le durmieron las piernas, ya tenía más de 2 días con las piernas dormidas, llamaron a una ambulancia, se la llevaron, total, que le tuvieron que amputar las piernas. ¿Por qué? Porque le dio gangrena en las piernas, se le pudrió la sangre que no circuló. Entonces, esto no es un ayuno del Señor, esto fue un ayuno dirigido por espíritu maligno y por hombres, no por el Espíritu de Dios, porque si Dios la hubiese llamado, ya no hubiese perdido sus piernas. Entonces creo que esto es muy delicado, lo del ayuno es muy delicado. Tú tienes que tener la tutoría de una persona espiritualmente hablando que esté conectada con Dios o directamente, mejor caso, directamente del Espíritu de Dios. Si Dios te manda a ayunar, entonces no titubees, porque si Dios te llamó, Dios te va a proteger y te va a respaldar. Ahora, rompe el agua el ayuno, porque Cristo vemos que ayunó 40 días y 40 noches y dice que tuvo hambre. La Biblia dice que después que Satanás acabó toda la tentación de la palabra, dice en Mateo, o sea, refiriéndose a Cristo, después de tentar a Cristo, después que salió del desierto, dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, nunca dice la Biblia que le servían, pero yo quisiera hablar, y no quiero que me crucifiquen por lo que voy a decir, voy a tomar el testimonio que dio nuestro hermano Gigi Ávila, que Dios lo tenga en la gloria, en su libro La oración y ayuno. Él le tocó ayunar en una ocasión por su madre que estaba enferma del mal de San Vito. Entonces, él dice que entró en un ayuno en una habitación, pero la habitación se le quemó el aire acondicionado y empezó a sudar y se deshidrató. Cuando él tenía 6 días, la garganta la tenía seca. Y él dice que sintió en un momento hormigueos en la piel. Y cuando él sentía los hormigueos en la piel, él venía y se refrescaba y su garganta estaba lubricada, como si hubiese tomado agua. Eso le volvió a pasar al octavo, al noveno día, y sintió el hormigueo en la piel y inmediatamente se le quitó la sed. Cuando llegó al día 12, Dios le dijo, no ayunes más porque tu mamá come sola, yo la he sanado. Y vemos que la mamá recibió el milagro. Ahora, cuando él sale del ayuno, él quedó con esa duda, ¿qué era ese hormigueo en la piel que él sentía? Estoy hablando de una experiencia del hermano Gigi. Yo estoy repitiendo lo que él escribió en su libro de oración y ayuno, que para mí es el mejor libro de ayuno que yo he leído, que haya escrito un hombre fuera de la palabra, ¿no? Entonces veo, él dice que tenía esa duda y llegó una hermana en ese momento y le dijo, hermano Gigi, tuve una visión donde cuando Cristo ayunó los 40 días y 40 noches, que dice la Biblia, y venían ángeles y le servían, Dios, yo vi una revelación donde los ángeles le servían agua. Entonces él dijo, oye,
O sea, que puede Dios enviar ángeles a suministrarle agua al cuerpo de uno. Entonces él se puso a orarle a Dios y Dios le mostró que cada vez que él recibía los hormigueos en la piel, un hormigueo agradable como unas cosquillas, él se le quitaba la sed. Y Dios le dijo, yo envié ángeles que te estaban suministrando el agua por los poros, por la piel. Entonces él decía, con razón, yo se me quitaba la sed. Y Gigi Ávila cuenta en su libro y dice, desde ese día Dios me dijo, puedes ayunar con agua. El agua no rompe el ayuno, el agua es necesaria para la circulación de la sangre, pero no tiene ninguna sustancia alimenticia. Y dijo nuestro hermano que más nunca ayunó sin el agua. Ahora, esto es lo que dice él. Ahora, Dios te llama a un ayuno completo, ya es una situación tuya con Dios. Yo lo he hecho en 2 ocasiones y de ahí no he sentido que Dios me ha hablado más que lo haga completo. Entonces, es necesario que ustedes puedan entender este mensaje para que la gloria de Dios pueda caer sobre ustedes de una manera sobrenatural. Vamos a hablar cosas muy fuertes aquí de revelaciones. Quizá gente que la va a cuestionar, pero los que son espirituales me van a entender. Porque yo estaba buscando una palabra para este año y créeme que mucha gente se deja llevar por las corrientes de las redes sociales. Año nuevo, vida nueva, prosperidad, bendición. Eso es falso. Porque cuando tú lees la Biblia, lo que viene es juicio. Y según dice, de hecho, hay una muchacha puertorriqueña que ella habla mucho de la inteligencia artificial, que algunos dicen que es un demonio. Bueno, cada quien tiene su opinión, pero que hay gente que lo utiliza para bien. Y según ella, la inteligencia artificial dice que a partir del 2025 vienen juicios apocalípticos sobre la tierra. Pero yo no necesito la inteligencia artificial, yo necesito irme a la Biblia, irme a los sellos, las trompetas y las copas de la ira, y irme también donde dice la palabra, aprender de la higuera, cuando ya sus ramas brotan y están tiernas, saber que ya todo está cerca. Entonces la venida, el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas está la venida del Señor. Es necesario que hoy en día nos convirtamos en hombres y mujeres espirituales, que dejemos de estar creyendo en esas falsas promesas y profecías que dan, digamos, los influencers, cuando no conocen nada del Espíritu. Es necesario conocer las cosas del Espíritu. Entonces, dejémonos llevar por el Espíritu y no dejémonos llevar por otra cosa. Porque si tú vas a la palabra te dice que lo que viene es juicio, lo que viene es persecución, lo que viene es meteoritos que van a caer del cielo. Que dice, el apóstol Juan dijo que eran estrellas porque él no tenía la tecnología para saber que era una estrella o que era un meteorito. Sabemos que una estrella es mucho más grande que la Tierra. No se ha acercado una estrella a la Tierra y morimos todos. Entonces, ¿cómo continúan los juicios? Si nos van a matar de una vez, no. Entonces entendemos que son meteoritos que van a caer, que se encienden cuando entran en el globo terráqueo y con la fusión con el oxígeno crece fuego, y que un meteorito viene cargado de níquel, que es un metal que cuando se enciende difícilmente se apaga. Y esto podía crear un monóxido de carbono que pudiera crear un sistema invernadero como el que tiene Venus, que Venus, aunque está más lejos del Sol, es más caliente que Mercurio. ¿Por qué? Porque tiene un sistema invernadero donde tiene muchas nubes, muchos volcanes. ¿Y qué sucede con esto? Que no entra la luz del Sol. Entonces esto hace que se caliente con el fuego que produce el mismo planeta. Entonces esto crea un humo que no pudiera vivir nadie allí porque muere por el monóxido de carbono. Entonces cuando caigan los meteoritos, los juicios apocalípticos, ¿qué va a suceder? Va a pasar casi lo mismo que en Venus. Dice la Biblia que el sol se oscurecerá y la luna dejará de dar su resplandor. Entonces, la manera de que esto ocurra es que haya mucho humo por meteoritos que caigan en la Tierra o por guerras nucleares. Entonces, una vez que esto suceda en el globo terráqueo, este humo va a tapar el sol, la Tierra va a comenzar a enfriarse, pero va a estar contaminado el aire. Entonces se va a desvivir muchas personas, no pudiera decir la palabra. Bueno, ustedes saben, ustedes me entienden, ustedes son inteligentes. Entonces van a suceder muchas cosas. Y ya los científicos dijeron que para el año 2033, 2035, el sol va a dejar de resplandecer un 40 o 45%. Y esto los preocupa porque la Tierra pudiera congelarse. Entonces, pero sabemos por qué va a pasar esto.
no es un fenómeno natural, sino que la Biblia dice que Él va a enviar, la Biblia dice Dios va a enviar ángeles que van a herir el sol y van a hacer que las estrellas caigan. Así que por mucha tecnología no podremos evitar los juicios apocalípticos, pero sí podremos ser librados por el poder del Espíritu Santo, porque viene un arrebatamiento donde muchos justos van a partir de esta tierra, aunque creo que la iglesia va a pasar por gran parte de la tribulación hasta que suenen las trompetas. Esto es bíblico y este es otro tema que lo podemos hablar después. Entonces, creo que es el mejor momento para ayunar. Así que déjese de creer a estos profetas que dicen 2025 y buscan la numerología y comienzan a hablar de bendición, bendición, bendición cuando lo que viene es juicio. A mí lo que me mantiene firme no es lo material. A mí lo que me mantiene firme no es la esperanza en algo hueco, sino estar fundamentado en la palabra, en el poder del Espíritu Santo, en la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el caso de Cristo, ayunó 40 días y 40 noches, dice la Biblia, vinieron ángeles y le servían. Yo no sé qué le servían porque no lo dice la Biblia, pero una hermana tuvo una revelación que posiblemente fue agua lo que le sirvieron porque el cuerpo humano necesita agua para la circulación de la sangre. Y esto ya lo expliqué como a manera de testimonio que lo recibió nuestro hermano Gigi. Ya será algo que él dijo, yo lo estoy repitiendo, no lo puedo afirmar, pero sé que el agua es necesaria para el cuerpo. Eso lo puede decir, lo sabe todo el mundo en esta tierra. Ahora, ¿cómo vas a ayunar? Como el Espíritu Santo te esté guiando. Yo siempre, aparte de esas 2 ocasiones que hice ayuno, digamos, de 3 días completo, todos los demás ayunos que he hecho, los he hecho con agua. Y tomo agua, no cualquier agua, porque hay aguas embotelladas que tienen cloro, que tienen sustancias químicas. Yo tengo un analizador de agua aquí en mi casa que yo pruebo todas las aguas y la que yo veo que está bien limpia es la que tomo. Entonces yo le recomiendo agua pura de manantial, no agua de la llave, porque muchas veces el agua de la llave le echan cloro y esto produce problemas en el corazón. Entonces este es otro tema que hablaremos más adelante. Entonces estamos hablando del ayuno completo. Vamos a hablar ahora del ayuno parcial. El ayuno parcial, pudiéramos decir, resumirlo en este concepto, se limita al consumo de ciertos alimentos durante un tiempo específico. Por ejemplo, el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel evitó ciertos alimentos como carne y vino, consumiendo solamente verduras y agua. Ahora, en aquellos días, dice la palabra en Daniel, capítulo 10, versículo 2 al 3, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí no especifica qué fue lo que comió Daniel, pero dice que sí se abstuvo de cierto alimento porque no comió carne ni vino. Pero si tú te vas a Daniel, capítulo 1, versículo 11, 12, 14 y 15, sí te dice que él estaba acostumbrado a comer. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que me hagas la prueba con tu siervo por 10 días y no nos den legumbres y nos den legumbres a comer y agua a beber. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Verso 15. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Daniel comía era legumbres y agua o verduras. Entonces, ¿qué son las legumbres? Yo estaba buscando aquí para saber qué nosotros podemos comer en este ayuno, digamos, parcial, que fue el ayuno de Daniel. Entonces, tú pudieras comer, las legumbres son frijoles, lentejas, etcétera. El ayuno, este ayuno se utiliza más que todo para obtener revelación y para crecer en sabiduría. Mucha gente, yo particularmente me ha tocado ayunar en diferentes ocasiones, 7 días, 12 días, 11 días, 14 días y 21 días, que lo hice solo una vez. Ahora, pero las demás veces hice muchos días de ayuno.
Pero cuando yo estaba estudiando la palabra y escudriñando y armando bosquejos y estas cosas, había momentos donde la mente no me daba más. Yo sentía que el cerebro como que no retenía, como que me daba hambre. Y yo decía, Dios mío, y no les voy a negar que muchos ayunos que yo decidí hacer 20 días o 21, hacía 12, porque en medio del estudio me daba hambre. Pero ¿qué pasa? Yo venía y me comía un bistec, o me comía un plato de arroz, o me comía ciertas cosas que no debía comer, y me daba un sueño que para yo conectarme con la palabra era imposible. Tenía que después hacer una dieta, recuperarme para poder entrar. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que hay alimentos que son muy pesados, que el cuerpo tarda mucho en digerirlo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que te va a quedar una pesadez en el cuerpo y no vas a tener fluidez mental. Entonces, Daniel, qué casualidad, que era un hombre que Dios le mostraba, le revelaba sueños, estaba lleno de sabiduría, que pudo permanecer su ministerio durante 4 reinos, que estuvo cuando Nabucodonosor, que estuvo cuando Belsasar, que estuvo cuando Darío y que estuvo cuando Ciro. Entonces vemos que él permaneció, cuando no era el segundo, era el tercero en el reino. ¿Por qué? Porque estaba lleno de sabiduría, de la sabiduría de Dios. Pero qué casualidad que Daniel no se contaminaba con la comida del rey. Y cuando Dios lo llama a los ayunos, estos ayunos de 14 y 21 días, vemos que en estos ayunos él sabía que tenía que tener revelación de los tiempos futuros. Cuando tú estudias el libro de Apocalipsis o estudias libros proféticos, tú te das cuenta que para tú entender Apocalipsis, tú tienes que irte a Daniel, porque Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Si tú no estudias Daniel, no puedes entender Apocalipsis, porque todo lo que se describe en Apocalipsis se inició en Daniel. Entonces Daniel, cuando tiene aquella visión, cuando ve el príncipe de Persia, cuando ve también el caso más atrás del capítulo 7, cuando vemos que ve la imagen, cuando vemos que ve ciertas revelaciones y batallas cósmicas, batallas espirituales, cómo Daniel pudo ver todo este mundo espiritual, estaba en ayuno, no estaba comiendo, no estaba compartiendo con la familia. Y lo más tremendo, que me llama la atención, que cuando tú lees Daniel 10 y 11, que él está viendo la visión, él cae como muerto y aún comiendo. Y yo le voy a explicar el por qué él cayó como muerto. Porque aún él estaba comiendo legumbres, estaba tomando agua, y dice que los demás hombres que estaban con él no veían la visión, porque la visión no era para los demás, era para él. Por eso es que muchas veces tú entras en ayuno y te pones de acuerdo con 10, 20 personas y tú recibes revelación y los otros 19 no, porque quizás el llamado es para ti, la revelación es para ti, no es para los demás. Porque Dios es el que mira y pesa los corazones y Dios sabe qué en realidad hay en tu corazón. Entonces, Dios sabe a quién va a usar para traer un avivamiento y un mover sobrenatural en este tiempo. Y muchas veces nosotros no entendemos. A mí me gustaría que fueran mis hijos, que fuera toda mi familia, pero Dios sabe a quién va a usar. Entonces vemos que él cae como muerto y tuvo que la presencia de Dios, tuvo que Dios fortalecerle. Tan fuerte era la batalla que estaba en ese lugar, que tuvo Dios que enviar al ángel Miguel con la revelación, Gabriel, que es un arcángel, tuvo que enviar a Miguel, que es el príncipe de los escuadrones del cielo, y como si fuera poco, el mismo Cristo tuvo para fortalecer a Miguel y fortalecer al mismo ángel Gabriel. Entonces, ¿por qué? Porque era una batalla decisiva, era una revelación que Dios iba a revelar lo que iba a ocurrir en los postreros tiempos, lo que le iba a suceder al pueblo. Entonces no era cualquier cosa. Y qué casualidad que Dios llama a Daniel y lo tiene que sumergir en 21 días de ayuno. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿cómo hoy en día existen profetas, existen gente que ve cosas y no ayuna ni un día? Entonces yo puedo pensar que son visiones carnales. Porque para que yo pueda creer en una revelación de Dios, yo tengo que ver que una persona pague el precio en ayuno y en oración. Una persona que no sufra de amargura, de traumas mentales. Una persona que no le estorbe el tiempo en la presencia de Dios. Entonces, cuando yo veo que una persona está consagrada y buscando de Dios, yo puedo creer en que me está hablando algo de parte de Dios. Pero de lo contrario, tengo que escuchar por educación, pero no puedo creer en cosas que yo sé que vienen de la carne y no vienen del espíritu, porque Dios no puede usar carne para hablar espíritu. Dios necesita espíritu y somos seres espirituales. Entonces vemos que las demás personas que estaban con Daniel
vemos en ese caso que no vieron lo que vio Daniel. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, ves el mismo caso con Saulo. Cuando Saulo iba camino a Damasco, vemos que él cae en el piso. Y cuando él cae en tierra, que la gente dice que cayó del caballo, no sabemos si fue de un burro, de un camello, caballo, porque dice solamente que cayó en tierra. Dice que él vio una visión y vio el resplandor como del sol al mediodía. Y era el mismo Cristo. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero dice la Biblia que solamente él escuchaba la voz y veía la visión. Los hombres que estaban con él no la veían, porque el llamado era para Saulo, no era para los que estaban con él. Entonces aquí Dios te está dando una revelación. Por eso es que tú vas a entender cosas que otros no entienden. Por eso es que tú vas a entender cosas que los demás no entienden. ¿Por qué? Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar esa presencia del Espíritu Santo y no hacerlo por competencia. Yo no voy a ayunar porque fulano, mi hermano de sangre, hizo 40 días de ayuno. Pero yo he querido hacerlo, pero Dios me dijo, no te llamé a 40 días, por lo menos hasta ahora. Entonces el hecho que fulano hizo 40 días, yo tengo que hacerlo para competir con él. Entonces no vas a recibir la bendición de Dios. Tú tienes que hacer el ayuno del Señor, el ayuno de Dios, el tiempo que Dios tiene para ti. Hay personas que con 3 días es suficiente. Como he conocido personas que con 30 y 40 días no cambian, siguen siendo la misma persona. Entonces necesitamos es hacer el ayuno del Señor. Dios sabe lo que necesitamos. Entonces vemos que Daniel estaba desfallecido y estaba comiendo. La pregunta que yo me hago, ¿qué hubiese pasado si Daniel no hubiese comido? ¿Qué hubiese pasado? Y aquí te voy a dar una revelación. ¿Qué hubiese pasado si Daniel no hubiese comido? Quizás se hubiese muerto. Y lo digo yo, no lo dice el Señor. Porque si él estaba comiendo y tuvo una guerra espiritual de una revelación y Dios le permitió ver una batalla y cayó como muerto, dice que no tenía fuerza para levantarse, tuvo el Señor que tocarlo para que se levantara. Escuchen, ¿qué hubiese pasado si no hubiese comido? ¿Qué me dice esto a mí y te dice a ti? Que los ayunos de Daniel parciales son tan poderosos como aquellos ayunos que hizo Elías sin comer ni beber nada. Porque es para otro tipo, es para un ayuno de sabiduría, de revelación. Los que quieran conocer, perdón, los que quieran crecer en conocimiento de la palabra y en revelación de la palabra, comiencen a hacer los ayunos de Daniel. Yo desde que comencé a ayunar parcial, yo no fui buen estudiante. Los que me conocen saben que yo no tengo estudios seculares. Yo vine a estudiar después que me convertí, que saqué la licenciatura en teología y posteriormente pude crecer, digamos, espiritualmente a través del conocimiento de la palabra, porque compré muchos libros y sigo leyendo hasta el día de hoy, pero antes yo no retenía nada. Pero cuando entré en los ayunos parciales, los ayunos de rompimiento, los ayunos de conquistar naciones, son los ayunos, digamos, con agua o los ayunos sin comer. Pero ya para yo adquirir la sabiduría y el poco conocimiento que tengo hoy en día, tuve que sumergirme en los ayunos de Daniel, ayunos parciales, donde yo podía comer alimentos que no eran pesados y podía yo tener revelación de la palabra. Podía estar días, meses, y créeme que la fluidez mental y la revelación de Dios era poderosa. Muy fuerte hasta el día de hoy. Hay momentos que digo, no voy a comer de ciertas cosas, y Dios me da unas revelaciones. Y que yo he estado en varias iglesias que me dicen los pastores, mira, yo soy doctor en teología, el otro me dijo, yo soy doctor en yo no sé qué. ¿De dónde tú sacas eso? ¿Por qué? Porque hay cosas que el mismo Espíritu Santo te va a revelar, que Dios te va a revelar a ti, que es ya algo que está bajo tu responsabilidad, porque si tú me dices, Dios me mostró, bueno, Dios me mostró, solamente lo sabes tú y Dios me ha revelado muchas cosas de los tiempos finales que quizás no lo he leído en ningún libro, pero ha sido a través de estos sacrificios, de los ayunos y sobre todo los ayunos de Daniel. Estos ayunos con ciertos alimentos que no te dan pesadez, que no te dan sueño, que tú puedes estar despierto estudiando durante meses. Entonces, aquí le estoy dando la llave para los que quieran crecer en sabiduría, los que quieran crecer espiritualmente, los que quieran ver la gloria de Dios. Entonces, esto es fuerte y ahorita que estamos iniciando este año, ponlo en práctica. Escucha porque esto es poderoso. Ahora te voy a dar otra revelación. ¿Tú sabías que cuando Daniel no tenía fuerzas y cayó prácticamente como muerto, ahí estaba el príncipe de Persia, ahí estaba el ángel Gabriel, Miguel, el mismo Cristo,
Y vemos en el Nuevo Testamento que Saulo también se le manifiesta a Cristo directamente y le dice, ¿por qué me persigues? Pero cuando tú lees el pasaje de, digamos, en el Nuevo Testamento, donde Saulo es perseguido, cuando tú te vas, que él narra su historia a los Corintios y tú ves que él comienza a decir, yo conocí un hombre que hace 14 años, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, fue transportado al paraíso, al tercer cielo. Y sé quién es ese hombre y en ese hombre me gloriaré. En pocas palabras, ese hombre oyó palabra inefable. Ahora, lo que me hace ruido a mí, que él se está narrando la misma historia de la conversión de Pablo. Pero en esta ocasión él está diciendo que él fue transportado al tercer cielo. O sea que la visión que tuvo Saulo cuando iba camino a Damasco no fue, por eso es que los hombres no escuchaban ni veían lo que él veía, porque los hombres fueron dejados en tierra y Saulo fue arrebatado al tercer cielo. ¿Qué te parece? Esto le va a volar los tapones de los sesos a cualquiera, pero lea la Biblia. Esto es fuerte. Yo quiero que tú me dejes tu comentario y tu petición de oración porque al final vamos a estar orando por ti. Escuchen esto. Entonces vemos que él confirma que la visión no fue en el camino a Damasco. Camino a Damasco, él fue arrebatado. Yo conocí un hombre que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo y oyó palabra inefable. ¿Qué me dice esto a mí? Que Daniel, cuando estaba ayunando, que vio el príncipe de Persia, y se acercaba otro príncipe que iba a venir, pero ahí estaba Jesucristo con el arcángel Miguel y Gabriel. Aquí podemos nosotros entender que la visión de Daniel no fue en la tierra, que Daniel fue arrebatado y en el mismo cosmos pudo ver la guerra espiritual. ¿Qué les parece? Ahora, para tú poder entrar en esta dimensión, tú tienes que ser una mujer y un hombre de oración. Escuchen esto, te lo voy a repetir. Para tú poder entrar en esta dimensión, tú tienes que ser un hombre y una mujer de oración. Tú no puedes pretender que Dios te use cuando tú estás sumergido en la carne y en otra cosa. De hecho, yo me propuse algo. Mira, yo asistí a una iglesia que tenía entre 800 y 1000 y tanto de personas. Y créeme que cuando yo iba a la iglesia, yo tenía un grupo de amistades. Unos iban pendientes cómo se vestían la persona. Mira, fulana de tal es el diablo, fulano de tal se viste como el demonio. Esta es chismosa, esta no es chismosa. Ay, yo veo aquí que veo espíritus malignos. El otro decía, yo no me concentré en ver diablo ni en ver cómo se vestía la gente. Yo me concentré en buscar el rostro de Dios. Créeme. Y yo escuchaba chisme de pasillo hasta decir ya, imagínate 1000 personas hablando, ¿qué no hablarían? Entonces yo me concentré en buscar a Cristo y a este crucificado, en buscar la presencia de su Santo Espíritu. Y no está pendiente cómo se viste la gente, y si el otro está pecando o no. Si está pecando, oro para que Dios tenga un encuentro con él. Pero me propuse buscar el rostro de Dios. Y eso hizo la diferencia. Eso hizo la diferencia de que hoy Dios me ha entregado cosas que no le ha dado a otros, porque los otros estaban pendientes del chisme y de cómo se vestían los demás y no pendientes de Cristo. Entonces nosotros vamos a buscar a Cristo, no vamos a estar pendientes de los demás. Entonces necesitamos un encuentro sobrenatural con el Dios del cielo para que podamos tener un avivamiento. Y repito lo que dije hace unos minutos atrás. Los pueblos que van a experimentar avivamiento son los que no le ponen camisa de fuerza al Espíritu Santo. En una iglesia donde se diga el culto entra a tal hora y ya a la hora y media se quiere ir la gente, ahí no va a haber avivamiento. Porque cuando tú entras en la presencia de Dios, tú sabes cuándo entra, pero cuándo tú no sales. Ahora, ¿qué es necesario en países desarrollados como los de Europa, como los de los Estados Unidos? Es necesario porque aquí todo es caro y la gente trabaja. Pero se puede orar para que la gente se salve, para que la gente reciba un milagrito de vez en cuando, se puede orar para que la iglesia vaya creciendo pasito a pasito, pero no por un avivamiento. Y esta es la verdad. Los avivamientos van a ocurrir cuando no se le pone camisa de fuerza al Espíritu Santo. Cuando usted entra y usted no sabe cuándo sale. Y por eso es que me llama mucho la atención lo que ha ocurrido en Argentina, que me dicen los pastores que son las 3 de la mañana y todavía se está manifestando liberación y la presencia de Dios sigue sacando demonios. Hay días que salen a las 6. Entonces, esto dice que son gente que no le ponen camisa de fuerza al Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar la realidad. Ahora, que otros se quieran engañar
y orar por un avivamiento donde ellos no tienen el tiempo para dedicárselo, ya es problema mental de ellos. Pero yo voy a la realidad. Ahora, sí se puede hacer algo. Si tú te administras tu tiempo y dices, yo me voy a dedicar a buscar el rostro de Dios, yo voy a ver los cielos abiertos y el poder sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me he propuesto yo en el mundo? Yo atiendo a todas las personas, a todas. Y también atiendo como me atendieron los profesores en el Instituto Teológico. Me dijeron, te vamos a atender de acuerdo a tu nivel de fe. Porque habían hermanitos que no tenían un nivel de estudio alto y sacaban mejores calificaciones que yo. Y yo veía y decía, ¿por qué a mí me pones menos calificaciones si yo hice el trabajo un poco más largo que el otro? Me dice, porque de ti yo esperaba más. Y de este hermano, yo sé que él no puede dar más de allí, pero lo hizo excelente. Es como un niño pequeño. Tú ves que el niño pequeño, tú lo pones a escribir papá y escribe un garabato, una cosa toda mala. Tú dices, papito, lo hiciste lindo, porque sabes que a su edad no lo puede hacer mejor. Pero la Biblia dice que al que más se le da, más se le demandará. Si tú quieres que Dios te use más, entonces Dios te va a exigir más. Entonces, ¿qué me he propuesto? Atender a todas las personas y de acuerdo a la capacidad de cada quien, le pido sabiduría a Dios para que me ayude a cómo enseñarlo para que pueda crecer espiritualmente. Sé que hay niños espirituales, como dijo Pablo, no les voy a dar vianda porque no soy capaz, le estoy dando leche. Porque si le daba vianda, le daba una indigestión. Entonces hay personas que tú tienes que predicarle quizás de una manera más suave porque son niños espirituales. Va a llegar el momento que van a crecer y están capacitados para algo fuerte. Entonces necesitamos hoy en día primero entrar en conciencia, estar claro de cómo son las cosas y no nos engañemos. Para que las cosas de Dios se manifiesten hay que rendirnos ante Él. Entonces ahora mismo, este mismo año, he recibido una revelación de Dios en cuanto a mi persona, de cómo voy a trabajar de aquí en adelante. Y van a cambiar muchas cosas. Pero es algo ya de mi parte. Y créeme que no vamos a dejar de crecer. No vamos a dejar de crecer. Eso sí, les anuncio que las redes sociales serán tomadas con mayor fuerza, donde la gente se va a conectar de una manera sobrenatural y van a ver lo extraordinario. Van a crecer de una manera grande, poderosa, donde van a tener un encuentro con el mismo Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Seguimos con el tema porque esto es poderoso. Escuchen esto. Estamos hablando del ayuno parcial y pusimos como ejemplo el ayuno de Daniel. Vamos a hablar de otro tipo de ayuno. Vamos a hablar del ayuno corporativo. Quizás tú digas, pastor, ¿cómo es eso? Vamos a entrar en este tema porque estamos hablando del poder transformador del ayuno. El poder transformador del ayuno. Escuchen, yo quiero que tú compartas esta transmisión. Mañana vamos a tener este tema en YouTube, para los que les gusta, los amantes de YouTube, en nuestra página Abilio de Abreu Oficial. Escuchen esto, el ayuno corporativo es un ayuno realizado por un grupo de personas o una comunidad, a menudo con un propósito común, como buscar dirección divina o arrepentirse, por ejemplo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Los ninivitas, en los tiempos de Jonás, los ninivitas ayunaron en un grupo después de escuchar la advertencia de Jonás. Y sabemos lo que sucedió cuando Jonás predicó. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que llegó a oídos del rey y el rey convocó un ayuno a toda la nación. Este es el ayuno corporativo. Entonces se incorporan muchas personas a ayunar por una causa. ¿Cuál era la causa? Que Dios extendiera su misericordia y Nínive no fuera destruida. ¿Dónde vemos otro ayuno corporativo? En el día de Pentecostés no había una sola persona, habían 120 personas ayunando. ¿Pero qué? Ahí no se dice la Biblia que de esos 120 estaba uno criticando a la otra, que si esa se puso esto, que si esa se puso aquello, que si esta tiene el arete, que le veo al diablo. No. Estaban concentrados en la presencia de Dios. Un ayuno corporativo, para que se pueda dar, usted tiene que estar con gente espiritual de su nivel. Usted tiene que estar con gente que de verdad ame a Dios. Con gente que no esté pendiente de cómo anda el otro, sino que esté concentrado en buscar el rostro de Dios. Yo me acuerdo un pastor que está en Francia y él me contó una vez que había un hermano en su congregación, él pastoreaba en Tucupita, y él dice que había un hermano que era de una condición que no se aseaba, supuestamente, era lo que él veía en él, se vestía mal, olía mal. Y él una vez se tiró de rodillas y él dijo, Señor, yo te adoro,
yo tengo ciertas actitudes delante de ti. ¿Cómo es posible que este hermano, mire la condición que está, él no tiene cuidado ni de sí mismo? Y viene aquí a la iglesia y todos nos damos cuenta de la condición que tiene, lo que mencioné antes. Entonces viene y Dios le dijo, preocúpate por tu salvación, de él me encargo yo. Y le dijo esto, ¿sabes algo? Él me agrada así como él. ¡Wow! Él dijo, más nunca me metí con el hermanito, porque tenía hasta problema para conectarme con el Espíritu Santo. Pero desde que yo entendí que la salvación es individual, que yo puedo darle un consejo a una persona y que la persona si lo toma, amén, y si no lo toma ya es problema de la persona. Entonces, que eso no distraiga mi comunión con el Espíritu Santo. Entonces, es necesario que hoy en día la iglesia entienda que tenemos que buscar el rostro de Dios y dejar de estar pendiente de los demás. Entonces, el ayuno corporativo lo vivió el pueblo de Nínive. Habían 120,000 personas. No fueron 120 personas, 120,000 personas que ayunaron corporativamente entre todos, pidiéndole a Dios su misericordia para que el pueblo no fuera destruida. Y Dios lo oyó, porque dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y ayunar, entonces Dios va a descender, va a perdonar y va a sanar su tierra. Aunque vemos en la historia, en el libro de Habacuc, que Nínive fue destruida 100 años más tarde. ¿Pero por qué fue destruida 100 años más tarde? Porque volvieron a pecar. Y en aquella ocasión no ayunaron. Entonces Nínive fue devastada, fue destruida. Así no lo narra el libro de Habacuc, pero sucedió 100 años después. Pero en este tiempo, por la predicación de un hombre, ellos pudieron proceder a un ayuno que les salvó la vida. Entonces es necesario también el ayuno corporativo, cuando tú lo convocas en la iglesia, cuando tú le dices que lo vas a hacer con tu hermano, con tu esposa, con tu familia, tú puedes hacerlo en grupo. Ahora, si tú ves que en el grupo donde estás se está saliendo del orden divino, entonces es preferible que lo hagas solo. ¿Por qué? Porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Se debe ayunar con un propósito específico. Se debe realizar ayunos donde nosotros podamos interceder, buscar el rostro de Dios, que tengamos una actitud de arrepentimiento. No, yo estoy santo, yo no tengo de qué arrepentirme. Entonces haz como Daniel, pide perdón por los pecados de tu pueblo, de tu nación. Haz como Nehemías, que se humilló por su pueblo cuando los muros fueron devastados. Haz como Jeremías en el libro de Lamentaciones, que pedía misericordia por su pueblo. Mira mis vírgenes, mira las madres que no tienen que comer y andan en las calles, en pocas palabras, con sus niños, sino tener una porción de comida. Entonces vemos allí la actitud. El libro de Lamentaciones de Jeremías no era para él lamentarse de que él estaba cansado del ministerio, o me estoy lamentando de seguirte o servirte, Dios. No, las lamentaciones del profeta Jeremías era porque él se estaba doliendo con lo que le estaba pasando a su pueblo. Mira a mis soldados, mira a mis sacerdotes que están prostituidos. En pocas palabras, la actitud de un buen intercesor tiene que ver con esto. Y la clase, me vino a la mente ahora, la clase del buen intercesor, que muchos de los que me siguen las hemos dado en privado, las vamos a sacar al aire. Y vamos a dar esta clase del buen intercesor para que ustedes puedan conectarse y puedan recibir esta palabra poderosa y puedan saber qué debe hacer un buen intercesor y qué no debe hacer. Eso lo vamos a tocar después. Escuchen, esto es poderoso. Entonces, los ayunos deben ser con propósitos. Entonces, vemos el ayuno de Pablo y Bernabé cuando ellos buscaron dirección. Entonces, vemos que en esta ocasión no era una sola persona. Ahí vemos que se involucraron dos personas. Vemos el caso de cuando Pedro también estuvo preso, que la iglesia hacía repetidas oraciones. Ellos oraban y estaban en esa oración corporativa, donde estaban buscando que Dios hiciera algo por Pedro, que estaba en la prisión, y vemos cómo se rompieron las cadenas y Pedro pudo salir en libertad. Y vemos que en ocasiones le dijeron, mira, no prediques más en el nombre, en ese nombre que nos estás trastornando, y no prediques más en la ciudad. Y cuando salía, él decía, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. E iba donde le decían que no fuera, porque él estaba claro que él tenía que obedecer a Dios y no a los hombres, a riesgo de que tú pierdas la vida. La Biblia dice, el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará.
Quiere decir que es necesario en este tiempo que tú puedas conectarte con el Espíritu de Dios y que puedas entender la veracidad, lo poderoso que puede ser un ayuno, que puede romper grilletes, que puede romper cadenas y que puede hacer que tu nivel espiritual crezca tanto que se manifieste la misma presencia del poder de Dios sobre ti. Entonces volvemos al tema, pues ya tenemos algo de tiempo acá y quiero ministrar un poquito. En el YouTube no vamos a sacar la ministración, solamente en Facebook, pero quiero que por favor estén conectados para lo que vamos a concluir ahora de este mensaje. Este tema es más extenso, pero sabemos que el tiempo aquí vale mucho. Volvemos al mensaje inicial, Mateo capítulo 9, versículo 14 en adelante. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Cuando tú sientes que la unción se te fue, cuando tú sientes que ya Dios no te usa como antes, cuando tú te sientes que tu nivel carnal está por encima del nivel espiritual, entonces es tiempo que debes ayunar, porque ciertamente sucede lo que dice la palabra, sientes que el esposo no está contigo. Aunque sabemos que la presencia de Dios está en todos los lugares, pero por algo Dios no te está usando como antes. Quizás necesitas conectarte con Él a través del silicio, de la oración, del ayuno, a través de la búsqueda del poder del Espíritu Santo. Entonces necesitas sumergirte en la presencia, en su presencia. Mira lo que dice el verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservarán mutuamente o juntamente. Escuchen esto. ¿Qué pasa con personas que vienen formadas, formadas bajo creencias, religiosas, bajo creencias de falsas doctrinas, de herejías, que creen en Dios a su manera? Entonces, Dios no puede traer un avivamiento, cuando una persona es un odre viejo. O sea, que tú estás formado a un nivel carnal, a un nivel basado en herejías, falsas doctrinas, a un nivel religioso. Porque yo considero que lo que le ha hecho más daño a este camino del cristianismo es la religión. Porque tú ves todas esas cosas malas que suceden en el mundo, es por los religiosos, porque ellos tienen sus creencias en sus dioses y creen que si hacen estos actos de maldad, agradan a sus dioses. Entonces, es lamentable que se vea esto en el mundo, pero más lamentable es cuando se ve dentro de la iglesia. Entonces, normalmente el religioso se cree más santo que los demás, porque el religioso está más pendiente de la parte de afuera, de cómo la persona por fuera está vestida. Pero nunca, como está cegado por la religión, nunca va a ver lo que la persona porta dentro. Entonces, pero el que es espiritual puede discernir cosas que el religioso no puede ver. Entonces, estamos en los tiempos donde yo he visto personas que guardan un nivel de santidad que me impresiona, un nivel de respeto que me impresiona. Y no necesariamente andan con una apariencia que otros llamarían, se visten totalmente de santo. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, yo soy de los que pienso que tú debes cuidar tu apariencia, que tú debes ver cómo te vistes, de que tú debes ver cómo hablas, cómo te expresas, y también tú tienes que nutrirte de una sabia palabra y la sana doctrina, guardar los mandamientos como Dios manda. Pero ya irnos a los extremos, entonces esto es religión. Entonces tú no puedes pretender irte a ciertos extremos cuando ya el Dios del cielo pagó el precio. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Cristocéntricos. Escuchen porque hay una poderosa unción aquí. Quiero que por favor coloques de qué país nos estás escribiendo. Quiero que por favor comiences a mandar esa petición de oración, comiences a escribirme tus inquietudes, qué no entendiste, qué entendiste. Comienza ahora mismo a mandar esa petición
y yo voy a leer los comentarios y para un próximo video yo voy a responder. Quizás te pueda responder en el mismo comentario, pero si necesitan otro video que explique algo adicional, lo vamos a hacer para poder responder atenderlo a todos ustedes y todas sus inquietudes sean respondidas. Entonces quiero que por favor comiencen a escribir ahora, comiencen a compartir la transmisión. Yo voy a hacer una oración por ustedes. Espíritu Santo de Dios, yo declaro que en esta hora, Señor, tu poder se manifiesta. Que el poder del Espíritu de Dios comienza a derramarse de una manera sobrenatural. En el nombre todopoderoso de Jesús. Espíritu Santo y fuego, derrama tu gloria, Señor. Que podamos experimentar tu presencia. Que podamos, Cristo de la gloria, entrar en tu espíritu a través del ayuno y la oración. En el nombre todopoderoso de Jesús.